Entonces, a ver, voy a compartir pantalla. Porque está Mauricio, los que recién están ingresando. Vamos a compartir pantalla. Está. Y recordemos que estamos en esta sesión. Perdón, esta no es acá. Ya. Estamos viendo todavía los ratios financieros. A ver, presentar. Ahí están. ¿Ok? Em, Sin embargo, ya vimos las primeras, la clase pasada, pues los ratios, qué cosas son los ratios, ¿verdad? Habíamos dicho que existen ratios de liquidez, de gestión, de solvencia, rentabilidad, que son los ratios que vamos a ver también, ¿sí? Y vimos también la definición de ratio de liquidez, ¿no? Y lo que nos faltó ver es los ratios de prueba defensiva o absoluta y capital de trabajo, ¿ok? Y los ratios también de gestión, ¿sí? Esta parte lo vimos, pero un poco para poder recapitular, ¿sí? Hacer un review de lo que vimos la clase pasada. Hablábamos de la liquidez corriente, ¿no? Y para poder hallar la liquidez corriente, recordemos que cuando hablamos de liquidez es todo lo que yo necesito eh, de liquidez en un corto plazo para poder pagar obligaciones de corto plazo también, ¿no? Y si hablamos de corto plazo, estamos hablando del activo corriente, ¿no? Porque la rotación que se genera entre caja y bancos, cuentas por cobrar, mercaderías, pues debería tener una rotación en un corto plazo, ¿no? Que teóricamente vendría a ser menos de un año, ¿no? Por lo tanto, pues sumando todo el activo corriente, debería cubrir todo el pasivo corriente que también es o una obligación, pero que tengo de corto plazo, ¿no? Menor a un año, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1.000 soles en activos corrientes y tengo 500 soles en pasivo corrientes, quiere decir que tendría una liquidez, ¿no? Porque tengo 1.000 soles de activos corrientes y solamente 500 soles de obligaciones por pagar. ¿Cuánto me quedaría? Pues la diferencia, ¿no? Entonces tendría ahí un ratio que podría yo cubrir estas obligaciones a corto plazo. Sin embargo, cuando hablamos de este ratio, pues hablamos de dos variables que tenemos que considerar, activo corriente y pasivo corriente, ¿no? Si yo esta división y tengo que los datos son estos de acá, activo corriente 687.420, pasivo corriente 465.365, ¿no? Si hago esa división me sale que el ratio vendría a ser 1.48. Sin embargo, según el análisis, me dice de que si el ratio se encuentra entre 1 y 2, es que tenemos, ¿no? La liquidez corriente de la empresa está bien, pero si es menor a 1, está mal. Y si es mayor a 2, pese a que sea positivo, también está mal, porque tendríamos mucha liquidez ahí, ¿no? Habría que... ¿Y por qué tenemos mucha liquidez? Uno, porque hay una poca rotación de inventario, y otra, porque quizás en este caso tenemos mucho exceso de dinero, ¿no? Mucho exceso de liquidez, ¿no? Y eso también no es bueno, ¿no? Porque es un dinero que podría estar desperdiciándose, un dinero que está paralizado o ocioso, ¿no? Que no está generando valor, ¿ok? Eso es con respecto a la liquidez corriente. Sin embargo, tenemos también el ratio prueba ácida, ¿no? Que la única diferencia es que al activo corriente le vamos a descontar las existencias y gastos pagados anticipados, ¿ya? O también llamado anticipos.
¿sí? Que si es que los hubiera también, o si es que hay solamente inventarios, existencia, mercaderías en el activo corriente, pues descuento con respecto a eso nada más. Sin embargo, esa es la única diferencia, descontar el activo corriente de las existencias o el inventario o anticipo si es que hubiera. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que mi activo corriente es 687.420, le resto las existencias como dato y lo divido entre el pasivo corriente y pese yo a descontar las existencias, yo tengo todavía un ratio bastante significativo, ¿no? Que es 1.21. ¿Y qué me dice el análisis? Que si está entre 1 y 1.5 es que tenemos una liquidez aceptable. Pero ¿qué me quiere decir este ratio prebácida? Me pongo en la situación en la cual, ¿qué pasa si tus existencias no se venden? ¿No? Por eso se le dice que es un ratio más ácido, ¿no? ¿Qué pasa si tus existencias no las vendes? ¿No? Solamente consideras caja, cuentas por cobrar y otros activos corrientes. Entonces, en ese escenario de que estoy sacando de la ecuación a las existencias, a la mercadería que yo tengo ahí, todavía sigo teniendo una liquidez aceptable. Y recordemos que la interpretación es en base a la unidad mínima monetaria de su denominador, ¿no? Numerador arriba, denominador abajo, en la ecuación. Por ejemplo, la liquidez corriente vendría a ser por cada sol de deuda que tengo a corto plazo, la empresa tiene por cubrir un sol con 48. En la prueba ácida, por cada sol de deuda que tengo en el corto plazo, la empresa tiene por cubrir un sol con 21 sin considerar las existencias. O sea, por cada sol de deuda tengo un sol con 21. O sea, puedo yo, en este caso, poder compensarla, ¿no? Tengo un margen interesante ahí. Eso es con respecto a los ratios de liquidez. Y veamos otros tipos de ratios, ¿ya? Que vendría a ser la prueba defensiva. Y miren, la prueba defensiva es mucho más interesante, ¿ah? ¿Por qué? Prueba defensiva, o también llamada liquidez absoluta, o también llamada en otros libros liquidez de tesorería, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que el numerador va a cambiar. Ya no va a ser todo el activo corriente, sino va a ser el activo más líquido que tiene el activo corriente, que es la caja y bancos o el efectivo, ¿no? Caja y bancos, por ejemplo, ¿sí? Dividido entre pasivo corriente, mire. ¿Y qué me dice este ratio? Este ratio, como es mucho más ácido, pues los rangos, ¿no? Los rangos donde podemos ver si es que tenemos una liquidez pese a utilizar solamente la cuenta más líquida del activo corriente, sería entre 0.5 y 1, ¿no? Y estaría mal si es que el ratio es menor a 0.5. Entonces, miren, supongamos que la caja y banco sea de 365.740. Mi pasivo corriente sigue siendo 465.000. ¿Qué quiere decir? Que estoy tomando la cuenta más líquida que es caja y banco, todo lo que tengo en la cuenta corriente de mi empresa, todo lo que tenga en la caja de la empresa, efectivo, cash, ¿no? Y dinero disponible digital en las cuentas bancarias, ¿sí? Voy a tomar ese resultado y lo voy a dividir entre toda la deuda corriente que tenga en el corto plazo. Y miren, mi ratio me da 0.79. Y estoy dentro de los rangos entre 0.5 y 1, ¿no? Por cada sol de deuda que tengo ahorita 79 centavos para poder cubrirla toda. O sea, ojo que la interpretación de este ratio suena un poco extraño, ¿no? Porque por cada sol de deuda cuento con 0.79. Pero ¿qué quiere decir? Que a pesar de que sea 0.79, recuerda que es una deuda que tienes en un corto plazo. Y si esa deuda en un corto plazo, ya
es menor a un año, entonces quiere decir que con toda la caja que tienes ahorita puedes cubrir toda la deuda del año, ¿no? Toda la deuda del año, ¿ok? Entonces, es un ratio bastante interesante, ¿no? Pero también es un ratio muy extremista también, ¿no? Por eso se le llama liquidez absoluta, ¿no? Porque estaríamos, ¿en qué situación, no? O sea, ¿en qué situación la empresa podría requerirse en que en la realidad aplique esta ecuación, ¿no? O sea, ¿qué empresa quisiera matar toda su deuda de un año con la caja? ¿No? Pero por un tema, digamos, académico y de análisis, siempre se aplica este ratio, ¿no? Para poder ver qué tanta liquidez tenemos, qué tanta liquidez tenemos. ¿Ok? Y luego tenemos el capital de trabajo, ¿ya? Y que el capital de trabajo es súper sencillo. Es activo corriente menos pasivo corriente. Lo único que importa de ese ratio es que este ratio sea positivo. Si es positivo, está bien el ratio. ¿Qué pasa, no? Si yo tengo, por ejemplo, mi activo corriente que está acá, y si tengo mi pasivo corriente que está por acá, obviamente la diferencia que vendría a ser todo esto acá, ¿sí? Yo cubro para pagar mi deuda. Y esto que está acá, esta proporción que está acá, es lo que yo tendría de disponible para poder seguir invirtiendo, ¿no? Por eso se le llama capital de trabajo. O sea, yo tengo 500.000 en mi activo corriente, ¿no? Tengo en mi pasivo corriente, que es deuda de todo el año, 200.000. Si yo tengo 500.000, con esos 500.000 pago todo a mi pasivo corriente, ¿no? Que son, vamos a suponer que sean 300.000, pues me quedo con 200.000 soles. Ya, esos 200.000 soles es el capital de trabajo que tú tendrías para poder seguir invirtiendo, ¿no? Para poder seguir invirtiendo, ¿ok? Entonces, qué interesante, ¿no? Pero a ver, vamos a abrir un Excel para explicarlo mejor. Esto normalmente se ve en todos los análisis de cualquier rubro, pero más se utiliza en empresas industriales. ¿Qué es lo que iba, no? Supongamos que este sea mi activo corriente, ¿ya? Todo esto sea mi activo corriente. Y yo tengo solamente de activo, con el otro color mejor, ¿no? Ahí está. Activo corriente y mi pasivo corriente. AC y pasivo corriente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Mi activo corriente es mayor, ¿no? O sea, si mi activo corriente vale 1.000 y mi pasivo corriente vale 600, ¿qué me dice el capital de trabajo? El capital de trabajo me dice, o también llamado working capital, es que tendrías que restar el activo corriente menos el pasivo corriente. O sea, mi capital de trabajo sería 400.000. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que este pedacito de acá, ¿ya? Este pedacito que estoy seleccionando, lo voy a utilizar para poder cubrir mi pasivo corriente. Uy, perdón, mi pasivo corriente. O sea, ¿y cuánto es? 600. No, uy, a ver, lo voy a poner así. ¿Y cuánto es? 600. Por lo tanto, tengo 400, ¿no? Que vendría a ser esto de acá, que me estaría teniendo un excedente para poder seguir invirtiéndolo en capital de trabajo, ¿no? Entonces, si me preguntan, oye, ¿cuál es tu working capital, no? Si tu activo corriente es 1.000 y tu pasivo corriente es 600, ¿no? Diferencia. 1.000 menos 600, 400. Tu capital de trabajo sería 400. Y estos 400
tú tendrías la necesidad en poder seguir invirtiendo en mercaderías, ¿no? Moviendo ese capital de trabajo, ¿no? Con el fin de que generar un poco más de retorno en un corto plazo. Ese es el working capital, ¿ok? ¿Se entendió, chicos? Hasta acá, working capital o capital de trabajo, ¿sí? ¿Todo bien? A ver, manitos arriba si se está entendiendo, por favor. Alejandra, Amalia, Ángel. Ok, muy bien. Melissa, Nicole, Rocío. Genial. Entonces, esto son mis ratios de liquidez. Ya. Y hasta ahí se acabó la liquidez, pero ahora también vamos a pasar a otros ratios que tienen que ver con los ratios de gestión, ¿ya? Que también son interesantes, ¿ya? Porque de una otra manera van a medir, dice, la rapidez con que ciertos activos se convierten en efectivo. Miren acá. La rotación, por ejemplo, de inventario. Miden el grado de liquidez y eficiencia de los activos que la empresa utiliza para apoyar sus ventas, como las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los inventarios, ¿no? Pero a ver, ¿qué tipos de ratios existen? Rotación de cuentas por cobrar, periodo promedio de cobranza, rotación de cuentas por pagar, periodo promedio de pagos, rotación de inventarios, periodo promedio de rotación de inventarios, ciclo de conversión de efectivo, rotación de activos totales, o sea, estos ratios de gestión. Pero no son tan complejos, pueden ser muchos, ¿no? Pero vamos a explicar los primeros ratios. A ver, comencemos con el ratio de las cuentas por cobrar, la rotación de las cuentas por cobrar, ¿ya? Miren, ¿cómo voy a, cómo voy o qué es lo que debo considerar? ¿Qué variables debo considerar para llegar a ese ratio? Las ventas a crédito, ¿ya? Solamente las ventas a crédito. Y lo voy a dividir entre las cuentas por cobrar, ¿ya? Las cuentas por cobrar. Entonces, si yo supongamos que mis ventas a crédito sean 1.654.000, mis cuentas por cobrar en corto plazo son 185.460. Si yo hago esta división, me sale 8.91. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, la rotación de mis cuentas por cobrar es de 8.9 veces, ¿no? 8.9 veces, ¿ok? Entonces, o sea, ¿qué cosa estamos analizando acá? Que, eh, que en este caso, tú, de las cobranzas que tienes en relación a las ventas, a las ventas a crédito que mantienes también, el ratio es de 8.9. ¿Ok? O sea, equivale a 8.9 veces, ¿no? Pero este ratio no tendría mucha razón de ser si es que la interpretamos solamente en 8.9 veces, sino acá viene lo interesante, porque lo más interesante es poder hallar el periodo promedio de cobranza. Pero para eso, ya, yo tengo que tener como referencia cuántos días tiene un año. En temas financieros se calcula en base a 360 días, ¿sí? Si a esto yo le divido entre el resultado de la rotación de cuentas por cobrar, ¿sí? O sea, 360 menos 8.91, miren, el resultado me da 40. ¿40 qué? 40 días. Sería esto que la empresa tarda 40 días en cobrar sus cuentas en el periodo. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que desde el día que vende la empresa, venta al crédito, ¿ya?
la empresa tiene que pasar en promedio 41 días para poder cobrar esa venta. Entonces, el periodo promedio de cobranza siempre se interpreta en días, eso es importante, ¿ya? Y en la rotación de cuentas por cobrar número de veces. Pero hay que tener en cuenta que si yo quiero hallar el periodo promedio de cobranzas, que en este caso son de 41 días, primero debería hallar la rotación de cuentas por cobrar, ¿no? En veces, ¿ok? Y miren qué interesante, ¿no? O sea, la empresa vende a crédito y cobra en promedio en 41 días. Un ratio súper importante. Pero ahora yo les pregunto algo. ¿Qué es lo que le conviene a una empresa? ¿Que cobre más rápido o que me siga demorando en el cobro? ¿Ya? ¿Qué es lo que le convendría a una empresa, chicos? ¿Cobrar en más tiempo o en menos tiempo? Menos. Muy bien, en menos tiempo, ¿no? Quizá cobrar en 20 días, ¿no? ¿Ok? Quizá. Entonces, para eso calculamos este periodo promedio de cobranza, ¿no? Para poder también retar al área, retarnos en que si hoy en día estamos 41, pongámonos como objetivo que podamos cobrar o mejorar ese promedio en 25 días o en 30 días o quizá en 35 días, ¿ok? Pero tú conoces exactamente que en la actualidad tienes una base promedio de 41 días. Es que claro, yo necesito cobrar antes para seguir produciendo, ¿no? Imagínense que pagues antes y luego cobres, entonces ahí sí sería un poco más complejo, no estaríamos generando mucho valor al ciclo del efectivo, ¿no? Que es lo que vamos a ver en breve también. Pero entonces, nosotros tenemos acá el periodo promedio de cobranza, ¿ya? Sin embargo, así como tenemos el periodo de créditos de cobranza, ¿sí? También tenemos, chicos, voy a borrar un ratito que no me sale acá. Ahí está. También tenemos como ratio de gestión la rotación de cuentas por pagar y el periodo promedio de pago, ¿no? Miren qué interesante, ¿sí? Dice, ¿qué es lo que yo necesito para hallar primero la rotación de cuentas por pagar? Necesito las compras o los costos de ventas y necesito dividirlo entre las cuentas por pagar. Eso es lo que necesito. Y de esta manera, con estos números de ejemplo, yo tengo que la rotación de cuentas por par es 10 veces, ¿no? O sea, rota en este caso 10 veces que la empresa paga sus cuentas en el periodo, ¿no? ¿Ok? Pero hemos dicho que ese indicador no tiene mucha razón de ser si se interpreta solo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente tus compras representan 10 veces de tus cuentas por pagar, ¿no? Pero eso no dice mucho en realidad. Pero si tomamos ese ratio y lo plasmamos en el periodo promedio de pago, ¿ya? Yo voy a tener 360 días entre 10, que vendría a ser el número de veces que la empresa paga sus cuentas. Y miren, el resultado me da 36, ¿no? Y este 36 son días, ¿no? Son días. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que en promedio la empresa con este resultado me está diciendo de que yo pago todavía en 36 días, ¿no? Y miren, vamos a graficarlo, ¿no? Para que esto se pueda entender. La empresa, ¿cuánto salió el anterior? Vale. La empresa, ya, supongamos que tengamos aquí el día 1, el día 20, el día 40 o el día 50.
¿ok? Y del día uno me dice, oye, mis promedio de pagos son más o menos 36 días, o sea, voy a ponerlo de color. No puedo cambiar de color, qué raro. Bueno, ya. En promedio me están diciendo, creo que, a ver, mejor voy a abrirlo de nuevo, a ver, un ratito. Mira, ahora sí. Ya. Me están diciendo de que, por ejemplo, desde el día uno, ya, los números de días que tarda la empresa en pagar sus cuentas en el periodo, llega hasta acá, 36. ¿Sí? 36. ¿Ok? Pero si la queremos comparar con, en este caso, que los días de cobranza me salieron en promedio 40, 40 fue, sí, 40. Entonces, quiere decir, uy, se me cerró de nuevo. Ahí está. Quiere decir que, abrir un lapicito otra vez, que la empresa cobra en 40 días, ¿ok? Y yo pago en promedio en 36 días. O sea, cobro en 40 días, pero pago a mis proveedores en 36 días. No. Entonces, primero pago y luego cobro. Pero los días tampoco no es que sean muchos, ¿no? Va de 36 a 40. Pero ¿cuál sería lo más recomendable o el escenario ideal? Es que yo primero cobre ahorita, cobre, cuentas por cobrar, cobre, por ejemplo, en 36 días y recién pague en 40 días. Eso me va a generar una palanca, ¿no? Una palanca, un excedente para poder seguir, en este caso, eh, seguir teniendo esa disponibilidad de tiempo para poder seguir invirtiendo, ¿no? Porque en el día 40 ya voy a tener que pagar y necesito dinero cash para poder hacerlo. Súper, súper interesante, ¿sí? A ver, vayan viendo, chicos, uy, perdón, me fui a otro lado, creo, a otra PPT. Ay, 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 ay. Ah, no, es que este no era. Este, este, ahí está. Era este, ¿no? Rota de gestión, cuentas por pagar. ¿Sí? A ver, asimílenlo ahí un ratito, denme un minutito, chicos. Un ratito, por favor.
Listo, chicos. Me fui a traer un vaso de agua. A ver, entonces, eh, rato de gestión, ¿no? Con respecto al periodo promedio de pago, ¿no? Yo hallo primero la rotación para luego hallar cuál es el promedio de en que la empresa tarda en pagar sus obligaciones. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pero si se dan cuenta, pues estamos combinando acá, ¿no? La rotación de cobros y la rotación de pagos, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el escenario ideal es que la empresa cobre antes y pague después, ¿no? Ahí estaríamos generando valor. Pero a veces es complejo en una empresa, o sea, tendrías que ser una empresa muy, eh, muy influyente en las negociaciones de las ventas, ¿ya? Les cuento una experiencia, a ver. Yo cuando trabajaba en el sector industrial, tuve la oportunidad de poder codearme con empresas grandes como por ejemplo Bimbo, ¿ya? La empresa Bimbo. Es una empresa que creo que todas la conocen, es una empresa muy grande, pero Bimbo por ser tan grande, ellos muchas veces tenían el poder de negociación, ¿sí? Y ellos de una otra manera te decían para negociar crédito con ellos, pero el crédito que ellos nos daban para poder venderles en realidad era bastante. Iba hasta 60 días, ¿ya? A veces llegaba hasta 70 días, ¿no? En que, o sea, nosotros éramos proveedores de ellos y ellos nos decían, ya, ok, voy a trabajar contigo, pero mi política es de 60 días, ¿no? Así. Y que claro, es que son empresas grandes que como, digamos, tienen la oportunidad de poder tener ese poder de negociación y poder colocarte o darte, en este caso, sus condiciones, ¿no? Entonces, obviamente ahí, pues tus cuentas por cobrar, vas a cobrar todavía en 60 días, 70 días. Sin embargo, tú también tienes proveedores, pero como tú no tienes tanto poder de negociación, ¿sí? Tus proveedores obviamente pues te van a exigir que le pagues en 30 días, ¿no? Entonces, el escenario más o menos sería de esta manera, ¿no? Oye, o sea, yo voy a cobrar cuentas por cobrar todavía la plata en 60 días, pero le tengo que pagar a mi proveedor en 30 días, ¿no? Entonces, no, o sea, no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, primero pago y luego cobro, pero voy a pagar en 30 días y luego tengo que esperarme 30 días más para que a mí me paguen, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Ahí se generan políticas de brechas entre las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿no? No se van a reducir y es muy difícil que cambies de la noche a la mañana y que te estés cobrando en 30 días o en 20 días o en 15 días. Es muy difícil, ¿no? Entonces lo que se hace es simplemente acortar esta brecha de acá y que quizá ya no sean 60 días las cuentas por cobrar, sino sean 45 días. Entonces ahí hay un esfuerzo, ¿no? De negociación, ¿no? De poderes de negociación para poder hacer eso, ¿no? Y miren, ¿y saben cómo Bimbo nos, nos negoció? Miren tanto el poder de negociación de ellos, ¿ah? ¿Ok? O sea, recapitulando de nuevo, Bimbo tenía el poder de negociación en que yo le venda, pero que ellos me van a pagar en 60 días, ¿ya? Y sin embargo, nosotros teníamos proveedores que nosotros le pagábamos en promedio en 30 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desde el día uno, que por ejemplo sale la producción, ¿ya?
sale la producción, ¿ok? Yo requiero insumos, materiales para poder terminar el producto final, ¿no? Pero esos productos o materiales los negocio con un proveedor que el proveedor me dice, ok, necesitas para toda esta producción necesitas 300.000 soles de materiales. Y el proveedor me dice, ya, yo te los voy a dar y te voy a dar crédito. 30 días, me dice. Es el escenario que estamos colocando acá. 30 días. Entonces yo produzco y vendo. Desde el día que vendo, ya van, ¿no? Van en este caso transcurriendo los días de las ventas, los días de los cobros de ventas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que mi proveedor, no me contabiliza desde el día de la venta, me contabiliza desde el día que ha llegado que he recibido yo los materiales en inventarios, ¿no? Que están en almacén, ¿no? Entonces de ahí va corriendo en realidad, ¿ok? ¿Y qué pasaba? Que yo le tenía que pagar en 30 días primero, pero recién cobraba en 60 días, ¿no? Y cuando quisimos recortar la brecha, ¿ya? La brecha de las cuentas por cobrar con Bimbo, Bimbo nos decía, mira, ¿sabes qué? ¿Quieres que te pague en menos tiempo? Sí. ¿En cuánto tiempo? Le dijimos 30 días y nos dijo, no, eso es imposible, ¿no? Yo máximo puedo cobrarte o puedo pagarte, mejor dicho, en 45 días. Vamos a reducir prácticamente 15 días. Antes te pagaba en 60, ahora te voy a pagar en 45, nos decía. Eso era ventas para nosotros, ¿no? Entonces, ahí nosotros estuvimos felices, ¿no? Porque dijimos, wow, qué bueno, ¿no? Nos va a pagar menos. Pero luego, pues Bimbo, una empresa grande, con poder de negociación tremendo, nos decía, aguanta, yo te voy a reducir 15 días, pero no te voy a pagar completo. Me vas a descontar el 0,7% de toda la venta que hemos hecho, ¿no? Y obviamente, por un tema de generar o de tener la liquidez anticipadamente, nosotros, ¿qué hacíamos? Aceptábamos, ¿no? Entonces, miren hasta ese poder de negociación. Eh, Nos conviene sí, porque vamos a tener plata más rápido, ¿no? Ya no en 60, sino 15 días antes. Pero igual no es la forma, ¿no? O sea, la idea es que nos paguen lo mismo, ¿no? Y que de una otra manera, pues, sea en un menor plazo, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, más o menos el ejemplo que estoy haciendo para poder comprender cómo es el análisis en estos dos ratios, ¿no? Tanto de las cobranzas y de los pagos. ¿Se entendió? ¿Sí? O vamos a un Excel. ¿Mm? A ver, Sí, profesor, ¿podría ser en un Excel? vamos a un Excel, ya, vamos a hacerlo en un Gracias. Excel. Esto es súper interesante, sobre todo en empresas industriales. Ahí, miren, voy a hacer acá una línea de tiempo. Está, mi línea de tiempo. Está, ¿ok? Supongamos que se hace una línea de tiempo. ¿Ya? Y miren, a ver, yo acá voy a tener el día uno o sí, el día uno. Por acá estará el día 30, por acá estará el día 60, ¿sí? Ok, ahí está, ya. Y por acá estará el día 45. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver, primero, supongamos que este sea la producción. Yo para poder producir, supongamos que me demore 7 días, ya, 7 días. Producción, ¿ya?
Y supongamos, ya, supongamos que en el día, en el día 30, ya, no, vamos a ponerlo más interesante, ya. En el día 8 yo vendo, ¿sí? Aquí, vamos a poner acá, o en el mismo día, ¿ya? En el mismo día del día 7 yo vendo, ¿ya? Voy a ponerle acá un... En el día 7 ocurre la venta. En el día 7 ocurre la venta, ¿ok? Pero a ver, yo para poder tener toda esta producción, yo he recurrido a un proveedor. Este proveedor me ha dado los materiales, ¿ya? Pero este proveedor me ha dado un crédito. El crédito, vamos a suponer que sea de 30 días. 30 días. Uy, ¿qué pasó? Vamos a ponerlo ya. Crédito, 30 días. ¿Ya? Crédito, 30 días. ¿Ok? Pero ahora, yo tengo un ciclo de producción, o sea, yo recibo los materiales en el día uno. El día uno, recepción de materiales. Materiales. Ta. En el día uno recepciono materiales. Y ahí tengo 7 días de producción, ¿sí? Pero ya el proveedor me dice, oye, por si acaso, voy a colocar acá, ¿dónde está esta flechita? Acá está. Este no es. Insertar. ah, este. Ahí está. Entonces, yo en el día 30, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Tengo que pagar. Cuenta por pagar. Tengo que pagar en el día 30. Ojo, porque el proveedor me ha dado en el día uno y yo estoy produciendo, ¿no? Pero ya han pasado del 1 al 30, acá en esta fecha, yo tengo que pagar, ¿ok? Pero en el día 7 yo genero en este caso mi venta, ¿no? En el día 7 recién. O sea, del día 7, ¿no? Tienen que pasar 60 días más, o sea, en el día 67, que más o menos debería estar por acá, voy a colocarlo por acá, supongamos que esté por ahí, ¿sí? Y recién yo voy a cobrar. Vamos a ponerlo acá. Ya está. O sea, del día que vendo, recién en el día 67, perdón, yo voy a cobrar. Vamos a ponerlo así. Ya estamos agregando la producción. Cobro lo de la venta que hice en el día 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Miren, quiere decir que esta brecha de acá, que hay del día 30 hasta el día 67, ¿ya? Es lo que yo tengo que, ojo, tener un capital de trabajo adicional para yo poder seguir produciendo en esos días. ¿Por qué? Porque
Yo recién de esta primer lote de producción que he tenido, ¿ya? De este primer lote de producción que he tenido, la venta le he generado en el día 7, pero yo voy a cobrar esa venta todavía 60 días después, o sea, en el día 67 de todo el ciclo, en realidad, ¿no? Por lo tanto, hay una brecha entre el día 30 hasta el día 67, ¿no? La brecha es por 37 días, ¿ya? Entonces, en esos días, yo tengo que conseguir un capital de trabajo adicional para poder seguir produciendo y seguir vendiendo a otro cliente, ¿no? Y otro cliente seguro ya no me dará 60, me dará 45, quizá, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de esto? El escenario ideal es que ya este proveedor, perdón, este cliente, yo negocio con él y me diga, ¿sabes qué? Ahora va a ser 45 días. O sea, yo te voy a pagar en 45 días. Entonces la brecha, obviamente, ¿qué va a pasar? Pues se va a reducir. Va a ser menor ahora. Va a ser solamente de 15 días y ya no de 37 días, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora yo voy a requerir un capital de trabajo, ¿no? Para un menor tiempo, ¿no? Y es por eso que muchas veces, en muchas empresas, estas brechas de días entre el cobro y la cuenta por pagar, la empresa pues opta por financiarse, opta por pedir un crédito a bancos para seguir generando capital de trabajo y vender, y seguir produciendo y vendiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con Bimbo, con el ejemplo que yo les daba, ¿no? Y el ejemplo del poder de negociación que muchas empresas lo tienen. Me acuerdo que Bimbo negociamos y nos dijo, está bien, vamos ahora a pagarte en menos días, en 45 días, ¿no? Pero ¿qué nos dijo? Oye, si la venta ha sido de unos 150.000 soles, porque más o menos eso era por cada facturación, por cada pedido, yo, yo 150.000 soles te pago acá, 150.000 soles, te pago acá, si tú cumples con eso, ¿no? Pero como ahora te voy a pagar en 45 días, a esto aplícale el 0,7%, ¿no? Y yo ya no te voy a pagar 150.000, pues. Si tú quieres que te pague antes, te voy a pagar 139.500, ¿no? O sea, no, acá me faltó este 7%. Ahí está. Ya no te voy a pagar 150.000, te voy a pagar solamente 148.950. O sea, la diferencia solamente son 1.000 soles casi. Simplemente aceptamos. Son 1.000 soles a no esperar tantos días más y poder tener la plata ya para poder seguir generando capital de trabajo y poder producir, ¿no? Y ya no endeudarnos tanto con el banco, que el banco era más caro al descuento que te iba a hacer por tener la venta anticipada. Pero ese no es, digamos, el escenario, ese es un escenario de negociación con empresas grandes, pues, ¿no? La idea es que tú como empresa tengas el poder de negociación. Y el poder de negociación, ¿cuál va a ser tu aval? Es que tengas un proceso de producción de calidad, ¿no? El servicio que le brindes a la empresa en la producción que te está solicitando sea de calidad en temas de tiempo, ¿no? Eh, y que obviamente pues en todo el proceso pues no hayan complicaciones, ¿no? Porque Bimbo obviamente pues dependía de nosotros para poder fabricar sus productos, ¿no? Porque nosotros le imprimíamos los pingüinos marinelas, ¿no? O las salmas, que no sé si han probado estas cajitas salmas, ¿no? Que son como unas tostaditas, ¿ya? Eh, esas.
nosotros le imprimíamos el empaque, ¿no? Entonces, ellos tenían que tener listo el empaque para poder, obviamente, pasar por todo ese proceso, empaquetar sus productos y que salgan al mercado. Entonces, si tú le brindas eso con mucha rapidez, con un producto de calidad, ¿no? En un tiempo oportuno, pues podrías optar y podrías tener tú ese poder de negociación. Oye, cumplo con estos estándares de calidad, en el tiempo adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Negociemos, ¿no? Negociemos, ¿no? Y eh, obviamente, pues si tú cumples los requisitos, Bimbo va a querer negociar contigo, ¿no? Porque eres un proveedor a uno, ¿no? Entonces, eso es un poco la dinámica de cómo estos dos ratios importantes de gestión, ¿sí? Se adaptan, en este caso, a este análisis, ¿no? Ahora sí, chicos, ¿se entendió? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Vayamos a ver otro ratio y miren, los ratios de inventarios, ¿ah? Esto también se complementa, ¿ok? Eh, Primero, hallo mi rotación de inventarios. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar como referencia los costos de ventas y lo voy a dividir entre el inventario final o el promedio también, o sea, el promedio de los 2 años muchas veces, ¿no? Y por ende, cuando hago esta división, me sale 6,08 y estos son los números de veces que sale de almacén un producto en un periodo, ¿ya? O sea, si estamos hablando de un año, ¿sí? Digamos que el producto sale rota, ¿no? De almacén 6 veces, ¿ok? Pero si esto queremos ponerlo en días, ¿sí? Yo simplemente tomo los 360 y lo divido entre el número de veces, la rotación de inventario. Por lo tanto, la interpretación sería que el promedio de inventarios, ¿no? Rota cada 59 días. 59 días que, bueno, acá hay un error, no es en pagar sus cuentas, sino es que la rotación de inventarios de esta empresa rota en 59 días. Cada 59 días hay una rotación de inventarios, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo en 59 días ya no voy a tener inventarios. Tengo que rotar, ¿no? Tengo que abastecerme en cada 59 días, ¿sí? Este es un ratio que en el largo plazo es importante eh, poder hacer que se reduzca. ¿Por qué? Porque al reducirse ese ratio es porque yo estoy vendiendo mucho más rápido, ¿no? Es como decir, por ejemplo, yo vendo zapatillas, ¿no? Vendo zapatillas. Y estas zapatillas, pues, rotan, supongamos, cada 59 días. O sea, cada 59 días en promedio, yo hago un pedido nuevo para poder abastecer todo. Ojo, estamos hablando de un promedio general, ¿no? De un promedio general, ¿ok? Y de una otra manera, pues tengo que considerar eso. Ahora, la forma en la cual, pues yo rotaría en menos días es porque estoy vendiendo más, ¿no? Es porque estoy vendiendo más, ¿ok? Eh, no sé si ustedes, por ejemplo, hoy en día, en redes sociales, ¿ya? A mí me gusta mucho ver historias de empresarios, ¿ya? Entonces, yo la última vez me recomendaron, seguro ustedes lo han visto, me recomendaron comprar, yo antes compraba, por ejemplo, algunas zapatillas, ¿no? Unas Adidas, y obviamente compraba en cantidades, ¿no? Porque, por ejemplo, compraba para mi niño, mi chiquitín, el chiquito, compraba para mí, por ahí quizá para mi esposa y para mí también, ¿no?
y por lo menos en una compra de zapatillas, pues compramos como unos, en promedio habrán sido como unos 6 pares, ¿no? En promedio, ¿no? Supongamos, ¿no? Eh, entonces yo antes las compraba, por ejemplo, en Saga, en Ripley, ¿no? Por el desconocimiento. Y, y me recomiendan, aquí al frente de la Municipal de Los Olivos hay una tienda, una empresa que se llama Fritz Sport, ¿no? Y me la recomendaron. ¿Por qué? Porque cuando tú compras en cantidad te hacen un buen descuento, ¿no? Y la primera vez compré ahí, pero luego me dijeron que en el centro de Lima hay mucho más descuentos, ¿no? Entonces, como más o menos yo compro, eh, ponte mis niños, al menos, pucha, serán unos 3 pares al año, por ejemplo, y van acumulando por ahí, eh, porque los niños van creciendo y todo eso. Me fui el año pasado al centro de Lima, ¿ya? Y llevé en este caso unos, ¿cuántos pares? Unos 9 pares, ¿no? Como que para, porque también venía la época escolar, ¿no? Y pedían zapatillas blancas o negras, ¿no? Y de paso para el uso, ¿no? Para el uso diario y de ahí también, como mi niña hace deporte, también unas zapatillas, ¿no? Y compré como unos 6, 7 pares o 8 pares, no recuerdo cuánto fue. Y había este personaje que es el dueño de la empresa que siempre está en esa tienda y me entrevistó. Y por ahí creo que es algo en sus redes sociales, ya ha sido el año pasado. Y él se sorprende que yo le compre 8 pares de zapatillas porque pensó que yo era un microempresario, ¿no? Pero no, le digo que es una compra familiar. Ah, me dijo, está bien, qué bueno, ¿no? Y haciendo el P por Q, obviamente, pues sale, sale menos, ¿no? Con los grandes descuentos que te brinda. Entonces, ahí es donde yo comienzo a seguirlo por las redes sociales. Es un pelado, un peladito, ¿no? Alto, y está en las redes sociales. Y miren, ¿ah? Y yo lo comencé a seguir y siempre muestra su trabajo de su día a día, ¿ya? Y lo transmite por TikTok. A veces hace cosas, hace tonterías, ¿no? Por ahí, pues, pero luego siempre comienza a ver los inventarios, a ver su personal y todo eso de ahí. Y él comenta en uno de sus videos de que tiene lotes de productos de zapatillas, de, por ejemplo, de una marca, de un modelo determinado y sus zapatillas han rotado 5 veces, ¿no? Y saca su rotación de promedio de inventario, pero de esa mercadería, de ese lote de producción. Y le pide las ventas, le pide los costos que ha generado, ¿no? Y le pide el inventario de esa producción. Le pide, o sea, un poco el histórico, ¿no? Y le pregunta a su jefe de almacén, le pregunta, oye, ¿cuántas veces ha rotado este producto, no? Y el jefe de inventario, pues, este, le dice que ha rotado tantas veces y este personaje, el dueño de la empresa, le dice, ¿estás seguro que ha rotado tantas veces? Sí, ha rotado tantas veces. Pero ¿y por qué se han acabado los productos? Le dice, ¿no? Ah, esa es la buena noticia, ¿no? Que los productos han salido más rápido. ¿Y por qué no has pedido, no? Y le explica, ¿no? Mira, ¿sabes que este producto al mes rota 4,7 veces, ¿no? Así que tú me tienes que tener ese dato para que puedas, en este caso, pedir anticipadamente la mercadería y seguir vendiendo. Y yo cuando le escucho hablar, quizás la gente que lo ve y que no conoce estos temas no lo entiende, ¿no? Pero yo comienzo con los ratios, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho este personaje? Ha analizado el costo de la venta generada de los meses anteriores versus el inventario final que tiene, pero de ese producto en realidad, ¿no? Y siempre es el show que él hace que trata de dejarlo mal a su jefe de almacén, ¿no? Pero él va con esos datos.
Y así va con diversos datos, ¿no? Y va por ahí lanzando algunos tips, ¿no? Súper interesante, ¿ah? Por eso que desde que yo hice la compra en esa tienda, él siempre muestra su trabajo. A veces habla tonterías, pero muchas veces habla temas de manera muy general y cómo él lo puede entender, pero que realmente son importantes en la gestión. No. Entonces, súper, súper interesante. Ah, miren, por ahí han mandado, chicos, los... Sí lo conocen seguro, seguro lo han visto, ¿no? Sí, esta tienda, este pelado que justo sale acá, ¿no? Y él habla y ve, siempre para visitando los almacenes, ¿no? Y me he acordado de eso porque estamos hablando ahorita de este tema, ¿no? Entonces, eh, súper interesante, ¿no? Pero bueno, eh, con ese ejemplo, uy, ya me perdí, ¿dónde estaba? Acá está. Entonces, por eso es la importancia de esos ratios, ¿no? La importancia de estos ratios de inventarios. A ver, pero vayamos con otros ratios, ¿no? Y miren, este es el ratio digamos, del ciclo de conversión de efectivo, ¿ya? Y este ratio es como que el complemento de todos los ratios que hemos visto, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice este ratio? A ver, yo para hallar el ciclo de conversión de efectivo, yo necesito tu promedio tu promedio de tus cobranzas, ¿no? Más el promedio de tus inventarios, ¿no? Menos el promedio de tus cuentas por pagar, ¿no? Teniendo estos datos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el promedio de cobro sea 40, el promedio de rotación de inventario sea 59, ¿no? Y el promedio de pago sea 36, entonces quiere decir que tu ciclo efectivo es de 63. ¿Y qué quiere decir esto de ciclo efectivo? Quiere decir que tú en toda esa operación, ya, la plata desde que llega tu inventario hasta que lo vendes y cobres y pagues, ¿no? Esa diferencial son de 63 días. O sea, tú vas a ver el ciclo de conversión de toda esa operación, el ciclo de conversión de efectivo de toda esa operación la vas a ver en 63 días, ¿ya? Y vamos esto a graficarlo, ¿ya? Vamos a traerlo acá. Y si se dan cuenta, estos son los resultados. Por ejemplo, vamos a ver las cuentas por cobrar. Ah, me demoraba 40 días, ¿no? En cobrar. Ah, vamos a ver las cuentas por pagar. Cuánto me demanda? 36 días. Y la rotación de inventario son 59 días, ¿no? Entonces, bajo este ejercicio, vamos a ponerlo acá para guiarme y poder graficarlo y poder comprenderlo, que eso es lo más importante, ¿ya? ¿Sí? Vamos a graficarlo y dar la explicación de esto, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esto es algo así. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, eh, cada 59 días roto mi inventario, ¿ya? Este es día cero, son 59 días, ¿ok? Pero esos 59 días, ¿sí? Yo tengo 40 días en las cuales yo genero una venta, ¿ya? Genero una venta. O sea, de los días 59 más 40 días, vamos a ver, 59 más 40 días son en el día 99. Vamos a poner acá, ¿ya? Y vamos acá a graficarlo, ¿ya? Que hasta acá, ¿sí? Vamos a insertar un texto, ¿ok? Hasta aquí hay 40 días, ¿sí?
más 40 días. Y yo acá voy a cobrar, pues. Acá es donde yo cobro, cuentas por cobrar. Mi rotación está acá, mi inventario dice rota cada 59 días, ¿no? Este es inventarios, rotación, inventarios. Ahí está, 69 días. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo voy a pagar? O sea, yo pago todavía por acá, ¿no? A ver, vamos a extender un poquito esto para que se pueda entender, ¿sí? Y yo voy a pagar por acá todavía, ¿no? Vamos a extender un poquito eso, 36 días. Yo acá cuenta por pagar. O sea, y para yo hallar mi ciclo de conversión efectivo, ¿qué necesito? Necesito promedio de cobros, necesito el promedio de inventarios, estamos hablando en días, todo esto está en días, y necesito el promedio de las cuentas por pagar, promedio de pago, ¿ok? Entonces, si mi promedio de cobros, ¿sí? Es en este caso en 40 días, o sea, más 40 días desde el día de la rotación, y mi promedio de rotación es de 59 días, ¿sí? Y mi promedio de pagos es de 36 días, entonces la fórmula que me dice, oye, tu promedio de cobros más tu promedio de inventarios menos el promedio de pagos, quiere decir que en promedio tu ciclo de conversión efectivo es de 63 días. O sea, desde que tú de una u otra manera, pues, inicias una operación, ¿ya? Desde el inicio de la operación de inventarios hasta que negocias los días de cuentas por pagar, vendes, negocias en las cuentas por cobrar, en promedio el efectivo va a llegar a tu cuenta corriente en 63 días, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué debemos hacer para que este ciclo de conversión pues sea menor, ¿verdad? Porque la idea es que sea menor, ¿no? Voy a copiar esto igualito, ¿no? Entonces, la única forma de que sea menor esto es, por ejemplo, extendiendo tu promedio de pagos, ¿no? Por ejemplo, oye, si yo negocio con mi proveedor y le digo que me dé en 50 días crédito, entonces ya tu ciclo de conversión ya no sería 63, sería 49. ¿Por qué? Porque tienes ahí una holgura, ¿no? En que ahora ya no le vas a tener que pagar a tu proveedor antes, sino después. Y eso te ayuda porque se acerca más a las cuentas por cobrar, ¿no? Cuando te van a pagar, y eso te va a ayudar bastante, ¿no? Por eso es que tu ciclo de conversión se reduce a 49, ¿no? O otra opción es que es para hacerlo mucho más, digamos, eh, no tan extremista, porque pasar de 36 a 50 es bastante. Supongamos que te pongas un reto en que tus promedio de pago sean 45, ¿ya? Y que tu promedio de cobros, ¿sí? Tu promedio de cobros, en este caso, eh, no sea 40, pues sea 35, ¿no? Sea 35 días, ¿no? Entonces ahí igual vas a reducir, ¿no? Pero estás siendo un poco más flexible en las estimaciones, ¿no? En la cual tú te vas a comprometer en reducir estos promedios de pagos, ¿no? En los promedios de cobro, ¿no?
El tema de tus inventarios, normalmente en estos escenarios se va a mantener. La única forma en la cual tú puedas reducir este promedio de inventarios es que tú vendas más rápido, ¿no? Vendas más rápido. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú vendes más rápido y acortas esto, supongamos que sea 45 días, miren, reduce más el ciclo de conversión de efectivo. Pero si tú te demoras en vender, obviamente, vamos a ponerle 65, eso va a incrementar tu ciclo de conversión de efectivo. Entonces, ese es el escenario que tenemos que entender, ¿no? Cuando hayamos, en este caso, estos ratios, chicos. ¿Ya? A ver, uy, igual vamos a hacer ejercicios la próxima semana de estos ratios. Esto lo voy a subir, ¿ya? Lo voy a subir, lo voy a guardar de una vez. Ya me estaba olvidando del tiempo, ¿ya? Ya. Y voy a tomar lista rapidito, ¿ya, chicos? Para que no me gane el tiempo, vamos a tomarlo rápido, ¿ya? Lo que más me demora en poner mi clave. Rosin, ya está. Ojalá que sea mi clave esa. Vamos a colocarlo acá. Autorizo, ya está. Ya, rapidito, ¿ya? Ratios de gestión. A ver, se encuentra Mitsuko Sí, Alarcón, presente. Fabricio Albarracín, Nacho, profesor presente. Sebastián Alegría, Ricardo Arias, Kenny Asca, Presente, profesor. Luisa Bobadilla, Presente, profesor. Andy Bolaños, José Cuellar, Amalia Elías, Presente, Ángela profesor. Ángela Estacio, Presente, profesor. Dani Félix, Presente, profesor. Milagros Flores, Presente, profesor. Paolo Garay, Natalia González, Jean-Pierre González, Sofía Góñez, Presente, profesor. Roxana Gutiérrez, Jacqueline Janampa, Melissa Jauregui, Presente, Nicole, profesor. Nicole Jiménez, Buenas noches, presente. Clara Laura, Jacqueline Malvas, Carmela Martínez, Grace Mena, Presente, profesor. Dayana Mendoza, Presente, profesor. Gloria Mestanza, Warner Ochante, Presente, profesor. Denmar Pacheco, Presente, profesor. Luz Peña, Presente, profesor. Buenas noches. Rocío Rengifo, Presente, profesor. María Rodríguez, Presente, profesor. Denis Rojas. Denis Rojas se encuentra. Uy, se quedó en blanco Elie Campus. Bueno, bueno, los tres últimos se salvaron, pues, ¿no? Ok.
Ok, Sofía, listo, no te preocupes, yo lo reviso, ¿ya? Entonces, se ha quedado pensando el día Campus. Listo, chicos, nos quedamos acá. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.